Fresh puede referirse a algo que está limpio, revitalizado o que no está viejo ni estropeado. Ilumina FM. Fresh Sounds. Para muchos, lo más importante es ser el número uno. Para nosotros es presentar al número uno, Jesús. Ilumina FM Fresh Sounds. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Gracias a Dios, hoy es lunes. Queridísima audiencia, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Sergio Herrarte. El día de hoy volvió a pasar algo fantástico para mí, por lo menos, que es que me dejaron encargado del programa. Normalmente no se mezclan esos papeles y sale mi nombre por ahí. A veces se equivocan y yo estoy encargado del programa. Es broma, fue planificado y fue un mal chiste que acabo de decir al aire. Pero ya estamos aquí con nuestro invitado, con Carlos Brenner, que nos va a acompañar el día de hoy. Yo estoy súper emocionado de tener a Carlos, un amigo personal, pero también una persona con una trayectoria impresionante profesionalmente. Y espero que nos dé tiempo de hablar de eso, además de los proyectos en los que estás trabajando. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Me emociona poder platicar contigo. Hemos tenido estas pláticas fuera de aire y creo que al final de cuentas a mí me han llenado mucho y he crecido, he aprendido. Entonces, qué bueno que lo podamos platicar acá con más gente. Charlie, buenísima onda. Gracias por estar acá. Muchas cosas pasaron el fin de semana a nivel internacional. Estamos siendo bombardeados de noticias trascendentes cada día. Intentos de asesinato a un futuro presidente de Estados Unidos, creo yo, y la salida de la carrera presidencial de su contrincante Joe Biden. Esas son cosas interesantes que espero las podamos conversar pronto aquí en el programa. Pero hoy nos vamos a enfocar en crecimiento personal y por eso le invitamos también a que nos acompañe hasta el final para escuchar el libro que estamos leyendo sobre conversaciones importantes, supercomunicadores, y nos va a acompañar Edgar Gramajo. Entonces, queridísima audiencia, quédese con nosotros. Damos inicio a este programa. Muchísimas gracias por acompañarlos y lo dejamos con el siguiente segmento. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. En muchos lugares de trabajo, las oportunidades se presentan como una escalera al éxito. Normalmente es el jefe quien decide acerca de las oportunidades de crecimiento para las personas que le reportan. Digamos que tú tienes una muy buena idea. Por un lado, tu jefe podría llegar a creer que si te la autoriza y las cosas no salen bien, su imagen podría dañarse. Pero si al contrario tu idea es un éxito, a lo mejor un jefe inmaduro pueda sentir celos de ti. Tristemente, en muchas organizaciones, las buenas ideas pelean con el ego de los jefes inmaduros. Para evitar este problema que limita el crecimiento, muchas organizaciones están sustituyendo la escalera de llevar las ideas al jefe por una especie de andamio. El andamio tiene vías alternas a lo horizontal y a lo vertical. Si no te aceptan una idea por un lado, tal vez te convenga presentarla por otro lado. No estamos hablando de jugarle la vuelta al jefe, ni tampoco estamos hablando de una compleja organización matricial donde hay que rendirle cuentas a varias personas. Estamos hablando de permitir el acceso de las buenas ideas a múltiples líderes que puedan ayudar a promover los cambios, la mejora y el crecimiento. En estas organizaciones que fomentan la innovación, en cualquier momento que tienes un buen proyecto, tú podrías decidir con qué líder acudir para que sea tu catalizador de apoyo, tu mentor. Un sistema de andamio rechaza aquel mito de liderazgo tradicional que dice no hagas nada detrás de tu jefe. Tristemente, los malos líderes silencian y castigan al mensajero de las ideas de cambio, pero los buenos líderes dan la bienvenida a los cambios y a las mejoras, agradeciendo al portavoz de la idea. Los buenos líderes crean sistemas para amplificar la voz y premiar al mensajero. Así es que, facilitando ingeniosamente vías alternas para que nuestro personal sienta la libertad de expresar y promover sus buenas ideas, iniciamos una nueva semana
Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Desarrolla tu carrera. Descubre y conoce consejos prácticos para potenciar tu talento y desarrollar una carrera exitosa. Y gracias a Dios, hoy es lunes, un nuevo lunes para poder compartir una cápsula más en el segmento Desarrolla tu carrera. Y este segmento ha sido creado para ayudarte a descubrir consejos prácticos que te pueden servir para potencializar tu carrera en la organización en la que tú te encuentras. En la cápsula anterior, hablamos sobre la importancia de la formación continua para poder realmente tener una manera de continuarte actualizando, desarrollando nuevas habilidades y nuevas competencias para que realmente tengas más oportunidades de seguir creciendo en tu organización. Y hoy voy a hablarles un poco más específicamente de algunas tecnologías o plataformas que puedes utilizar para la formación continua. La verdad es que hoy en día existen numerosas plataformas, mucha tecnología que se pueden utilizar y que ofrecen formación continua para que tú puedas seguir desarrollando nuevas habilidades o fortaleciendo las que ya tienes. Algunas de las más comunes, y te quiero comentar hoy para que las tomes en cuenta dentro de tu plan de desarrollo de carrera, son, por ejemplo, las plataformas de aprendizaje en línea. Las plataformas de gestión del aprendizaje en línea permiten que tú puedas crear, administrar y distribuir cursos de formación que sean de tu interés de acuerdo con las metas de carrera que tú tienes y el campo o área de negocio en la que te desempeñas. Y te puedo mencionar algunas de estas plataformas en línea como son, por ejemplo, Moodle, Blackboard y Canvas. Son algunas de las más populares y que te pueden servir y te pueden ayudar. También, otra de las maneras es cursos en línea. Hay plataformas muy buenas, por ejemplo, Coursera es una que yo recomiendo muchísimo. En Coursera tú puedes encontrar cursos de universidades muy prestigiosas como por ejemplo Stanford, la Universidad de Harvard, el MIT y la Universidad de Pensilvania, por mencionar algunas. Así que Coursera es de verdad muy, muy buena opción si tú quieres seguir actualizándote y seguir desarrollando tus competencias. También tenemos LinkedIn Learning, es otra muy buena opción, y Udemy, ya que ambas ofrecen una amplia variedad de cursos en línea sobre diversos temas, desde habilidades técnicas hasta habilidades de desarrollo personal y habilidades de liderazgo. Otra de las opciones también que se han vuelto cada vez más comunes son los webinars y las conferencias virtuales. Y esto es importante porque muchas organizaciones que dan formación continua a menudo organizan webinars y conferencias virtuales en vivo para poder brindar formación en tiempo real sobre temas específicos. Y estas son algunas de las opciones que tú puedes buscar y puedes aprovechar. Las plataformas como Zoom, Microsoft Teams y GoToWebinar son muy populares para este fin. También hay otros recursos de aprendizaje en línea, los cuales tú puedes también aprovechar esa opción, porque además de los cursos formales, estos recursos te pueden proporcionar acceso a diferentes formas de aprendizaje en línea como videos, tutoriales, podcasts y algunos artículos que escriben expertos en ciertos temas y que tú puedes hacerlo de manera autodidacta en tu tiempo y en tu forma. Por lo tanto, es una muy buena opción también que yo te recomiendo. También tenemos otras plataformas que se llaman plataformas de microaprendizaje. Y las plataformas de microaprendizaje, te puedo mencionar dos de ellas, Axonify y Grovo con V, ofrecen contenido de aprendizaje en pequeñas dosis y de fácil digestión. Y eso facilita la incorporación en la rutina diaria del trabajo que tú hagas, ¿verdad? O sea, te va a ayudar porque son mini cápsulas de aprendizaje que te pueden permitir digerir mejor y también si no cuentas con mucho tiempo, esta puede ser una opción funcional para ti.
También hoy día algunos elementos como la gamificación, por ejemplo, están cobrando cada vez más fuerza. La gamificación se utiliza cada vez más en la formación continua para hacerla más interactiva y más atractiva. Y yo te diría también menos aburrida, ¿verdad? Plataformas que quizá tú conoces, como por ejemplo Kahoot y Quizzes, son dos de las más populares y permiten crear juegos educativos para reforzar el aprendizaje. De hecho, te cuento que yo soy amante de la astronomía y formo parte de la Asociación Guatemalteca de Astronomía, y muchos de los cursos que ellos nos dan han utilizado al final como parte de las pruebas que nos hacen para ver de qué manera hemos asimilado los conocimientos que nos comparten la plataforma Kahoot, y la verdad es que es súper divertido, súper ameno y realmente ayuda muchísimo a reforzar los conocimientos, en este caso de las estrellas, de los planetas, de las galaxias, del sistema solar y en fin, todo lo que aprendemos a través de la astronomía sobre nuestro universo. También sirve mucho en cuanto a plataformas de aprendizaje educativas y de formación continua, las redes sociales. Las redes sociales también tienen expertos que opinan sobre diversos temas y nosotros podemos seguir algún blog o podemos seguir a alguno de estos expertos que nos puedan dar consejos útiles y prácticos en los temas que son de nuestro interés. Y bueno, la más popular a nivel profesional, como todos sabemos, es LinkedIn. Y así que yo te recomiendo a que si tú no tienes una cuenta en LinkedIn, comiences por abrirla, porque no solo te va a permitir conocer de primera mano algunas cosas importantes que los expertos nos ayudan y nos pueden compartir, sino que también te va a dar acceso a un networking mucho más amplio que también te pueden facilitar recursos de aprendizaje. Esta es una plataforma que fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos, por lo que te puede resultar de mucha utilidad. Estas son nada más algunas de las metodologías de las plataformas que te puedo compartir. Hay muchas más y que se suelen utilizar para ofrecer formación continua y las cuales tú puedes realmente aprovechar y seguramente te van a ser de mucha utilidad. La elección de la plataforma adecuada va a depender de tus necesidades, va a depender de tu manera más adecuada para aprender y de los objetivos de formación que tú tengas. También va a depender de las preferencias y habilidades que tú quieras desarrollar. Así que yo te invito a que investigues un poco más y utilices la tecnología que hoy por hoy pone muy de primera mano oportunidades valiosas de aprendizaje y desarrollo que sin duda te van a ayudar muchísimo en tu desarrollo de carrera. Los espero en una próxima cápsula. Les saludo Yulisa Sánchez y les deseo muchas bendiciones de Dios para esta semana y recuerden poner todo lo que hagan en manos de nuestro Señor. Hasta la próxima. Al fin haré mi examen. Pero ¿y si está difícil? Solo hago trampa y listo. Mucho se habla de la nueva normalidad, pero vivir en pecado no es normal. No vivas una fe light. Normalicemos la santidad. Ilumina FM. Esto es E-News. En E-News te compartimos noticias importantes de los artistas de nuestra programación. Te saluda Mike Martínez y te animo a quedarte en sintonía de este breve espacio. Bienvenidos. Noticias Fresh. Noticias Fresh. Juan cambió el seudónimo con el que se presentaba como artista, por lo que ahora pasó a llamarse Anik. Resulta que Juan es la versión corta de Yewan, el antiguo segundo nombre de ella que significa reencarnación. Con el apoyo de su madre, quien lo eligió cuando ella nació, decidieron cambiarlo por Yerluwa Anik, un nombre africano que en nuestro idioma se traduce como la bondad de Dios. Una peculiar decisión que sin duda también trae mucha bendición. Nuevos proyectos. El dúo de música electrónica y rock Trampolines acaban de presentar su sencillo Emergency, que al igual que todos sus proyectos tiene como fin hacer conciencia sobre el tráfico de personas alrededor del mundo, que es su ministerio. Todo lo que Trampolines recaudan con su música y sus conciertos está destinado a combatir el hambre y el abuso sexual alrededor del mundo. Buenas noticias.
En sus redes sociales, Love and the Outcome anunciaron que volvieron a independizarse de las disqueras para producir música, podcast y contenido con lo que han estado haciendo por años, pero en esta ocasión a su manera. Para invitarnos a conocer un poco más de lo que están preparando, ellos colocaron un link en la biografía de sus redes sociales con enlaces que nos permiten acceder a más información. Te invito a quedarte en sintonía de nuestra programación Fresh y comunicarte con nosotros a través del WhatsApp 3043 8888. Soy Mike Martínez. Hasta la próxima. E-News. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. Hola, queridísima audiencia, y ahora estamos en un momento importante. Mire, le voy a contar algo. Yo he tomado cursos dentro de la iglesia que me han cambiado la vida. Uno de ellos, de los que siempre hablo, es el curso de finanzas que da la iglesia. Se lo recomiendo muchísimo. Lo lideraba en aquel momento Carlos Montes. Creo que todavía. Vamos a preguntarle ahí a Aner. Pero hay otro curso fantástico que se llama Identidad Real. Y le voy a decir por qué. Mire, si nosotros no estamos bien, es muy probable que lo que esté fuera de nosotros no le vaya tan bien. Hay una relación directa. Para hablar un poco de eso, nos acompaña Luis Alfredo Méndez, que es el líder del taller Identidad Real. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para toda la audiencia. Esperamos que se encuentren súper bien, en compañía de sus familias y dispuestos a escuchar y aprender cómo aprender a cambiar esa identidad que Dios tiene preparado para ti y nos ayude a salir de todo el tema de finanzas, como bien mencionaba hace un momento. Excelente, Alfredo. Gracias por acompañarnos. Alfredo, contanos un poco de qué se trata Identidad Real. Fíjate que el taller nació como la necesidad de llevar a la gente a encontrar su verdadera identidad con Cristo. Siempre hemos pensado que las personas se endeudan por problemas financieros. Y con el tiempo nos dimos cuenta que las personas no se endeudan por problemas de que tengan necesidades, sino se endeudan por vacíos que hay en el corazón. Generalmente las personas se endeudan para comprar cosas que no necesitan, con el dinero que no tienen, y para impresionar a quien no aman. Y eso lo hace porque tienen vacíos en su corazón. Cuando una persona empieza a entender que como hijo de Dios tiene derecho a tener las riquezas que el Padre ya declaró que son para él, por medio de todas las manifestaciones que Dios nos puso para ese tema, nos permite entender que tenemos que cambiar nuestro modo de vida, nuestra manera de pensar. Y cuando empiezas a activar esos ciclos, haces que todo lo que pase en tu entorno y en tu alrededor empiece a dar más fruto. Mucha gente nos pregunta de por qué el tema de identidad en el Ministerio de Empresarialidad. Si nosotros hablamos es de dinero, de emprendimiento, de empresas, pero nos dimos cuenta que si tu identidad en Cristo no está fija, no sabes quién eres, no sabes hacia dónde vas, difícilmente vas a poder prosperar en los otros aspectos financieros de tu vida. Y recordá que nosotros venimos a la tierra a hacer la demostración que Dios vive en nosotros. Tenemos que ser exitosos en todo lo que nos propongamos y para eso se necesita tener una identidad supremamente marcada y definida. Alfredo, y una de las cosas que a mí más me gusta de estos talleres es que te dicen y te enseñan que también hay crisis, también hay momentos difíciles. Y cuando llegan esos momentos difíciles también es un buen momento para demostrar tu identidad. ¿Es así? Por supuesto. Fíjate que lamentablemente el ser humano, no hablando de género, en el momento en que más se aleja de Dios es cuando le empieza a ir muy bien, porque empieza a atribuir su éxito o empieza a atribuir su grandeza a sus propios méritos. Cuando alguno de nosotros cae en alguna situación compleja, se acuerda de que en Cristo puede tener una nueva fuerza y puede tener un nuevo desarrollo. Generalmente estos valles o estos momentos que Dios nos pone como pruebas, generalmente terminan en una gran bendición, terminan en una gran manifestación de que el que deposita su fe en Dios todo lo puede y todo lo logra. Y parte de estos talleres lo que nos enseña es eso. Primero, que todas las personas somos normales, líderes, pastores, cualquier persona es exactamente igual. Tenemos los mismos problemas, las mismas necesidades,
las mismas aflicciones, pero hay una diferencia. Conocemos el camino. Sabemos que si volcamos nuestra necesidad a Cristo y la ponemos en sus manos, hay un camino, hay una solución. Y Él nos da la vitalidad y la fortaleza para salir adelante. Entonces, si alguno de los que está escuchando esto piensa que tocó fondo, que ya simplemente no hay nada más que hacer, permítame invitarlo y decirle que no, que Dios tiene algo preparado desde el primer momento que usted nació para usted en su vida y que se le ha permitido pasar por estos valles para que usted se fortalezca en Él y que usted permita que en compañía de amigos crezcamos juntos, aprendamos juntos y encuentre la manera de salir adelante de una manera ordenada, de una manera lógica y sin ningún tipo de ¿cómo sería la palabra? Muchas personas atribuyen a temas mágicos o místicos el poder salir de las deudas. Con nosotros te vas a dar cuenta que no se trata de eso. Se trata simplemente de ser meticuloso, de seguir una estructura, de tener confianza, de tener disciplina, pero sobre todo de tener la apertura para decir, acá estoy, me equivoqué, Padre, aquí estoy, ayúdame. Y en compañía de un montón de amigos es mucho más fácil pasar el valle. En compañía de la familia es mucho más sencillo. Excelente. Palabras como agua en el desierto para muchísima gente que nos escucha, créeme. ¿Por qué? ¿De qué se trata mendigo a príncipe? Fíjate que la gente supone que cuando hablamos de pobreza, hablamos de dinero. Pero mucha gente ha descubierto que son tan pobres que lo único que tienen en esta vida es dinero. Okay. La vida no se trata de cuánto tienes o cuánto puedes acumular. Se trata de con cuánto estarías conforme para estar tranquilo en tu vida. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu propósito? Buscar eso que te llena, que te hace mover el mundo. Y cada uno de nosotros tiene diferentes propósitos. En el caso concreto de Identidad Real, nosotros lo que queremos es transformar la mente de mendigo, de aquellas personas que piensan que no merecen nada porque hicieron algo en su vida, porque en el pasado cometieron un pecado, y entonces Dios los marcó y les puso una gran X y le dijo, usted jamás va a cambiar y usted perdió todo. Decirles que no, que eso no es así. Dios murió en la cruz por nosotros, cambió todo lo que somos simplemente por amarnos como somos. Sabía que le íbamos a fallar, sabíamos que somos imperfectos. Y esa parte de poder empezar a transformar familias, primero tenemos que empezar a transformar una vida. Cuando transformas una vida, transformas una familia. Cuando transformas una familia, transformas tu ciudad, la sociedad. Y haciendo eso transformamos un país. Y siempre los que tenemos hijos nos preguntamos, ¿y qué queremos que nuestros hijos tengan? La respuesta es sencilla, un mejor país, un mejor futuro, un mejor destino. Y para eso trabajamos, para empezar a cambiar las mentiras que el enemigo vendió como verdades a muchas personas y que les hizo perder su fe, su confianza, su autoestima, su deseo de vivir y cambiarlas por las verdades que son abundancia, amor, paz, prosperidad y seguridad. Qué importante lo que estás diciendo. Alfredo, contanos de qué se trata el taller. Básicamente es un proceso en el que llevamos a las personas a conocerse a sí mismo. Después de 12 sesiones, lo llevamos en la primera etapa, se conoce él como hijo de Dios. En la segunda conoce cuáles son los atributos de él como su hijo para poder reclamar lo que por fe tiene. Y en la tercera parte es el llamado celestial, que es lo que estamos mandados o llamados a hacer. Como hijos de Dios tenemos que salir a cultivar, a conquistar el mundo y demostrarle al mundo qué tan grande es Dios y no al revés. En 12 sesiones, ¿cómo funciona? Empezamos hoy en los talleres virtuales del día lunes. Tenemos clases presenciales en el punto Próceres y punto Villanueva el día jueves. Tenemos clase presencial en punto Norte el día viernes y virtual también el día jueves. Las personas que no se han inscrito no se preocupen, el día de hoy se pueden poner al día del jueves en cualquiera de los talleres virtuales para que puedan empezar a asumir el riesgo, asumir el reto y demostrar que Guatemala está llena de valientes, que no nos da miedo asumir los retos y que los que quieran y puedan aceptar el reto los invitamos en el taller para que lo hagan con firmeza y con dedicación. Así que ya saben, pueden simplemente conectarse con entradas vidareal.tv y ahí encuentran toda la información que necesiten de parte nuestra. Excelente. ¿Podrías repetirnos la página a donde pueden contactarte o un número de teléfono? Dame un minuto. Exactamente, el teléfono es el 3044-8690 y la página es entradas.vidareal.tv. Ahí consiguen toda la información de todos los talleres de los ministerios de empresarialidad, en este caso concreto, de Mendigo a Príncipe, más conocido como Identidad Real.
Si me permites, y antes de terminar, sí, Alfredo, quiero invitar a todas las personas que sienten que en su corazón lo han dejado todo, lo han perdido todo y que han tocado un fondo, a que asuman el reto de valientes de inscribirse en un taller sin miedo a perder nada. Lo único que puedes perder acá es un par de horas de tu tiempo y lo que puedes ganar es recuperar tu vida, tu familia, tu corazón, tu gozo. Créame, el reto vale la pena. Ninguno de ustedes va a ser el mismo después de estar con nosotros en las sesiones, estar con un grupo hermoso de facilitadores que los van a ayudar a descubrir, porque usted ya lo tiene, a descubrir todos esos grandes valores y principios que tiene como hijo de Dios para salir a cultivar el mundo. Alfredo, y yo quisiera decir algo también. Van a estar con gente que va a compartir experiencias similares y cómo ellos también están saliendo adelante o ya salieron de situaciones complejas. Claro. Lo cual siempre es un gran apoyo. Todos somos el resultado de algún proceso. Algunos tenemos situaciones más complejas que otros, situaciones más duras que otros, pero en familia los hemos descubierto y hemos salido todos juntos. Entonces, aquí lo importante, y siempre le digo yo a la gente, no le digas al problema, a Dios qué tan grande es tu problema, devuélvesela. Dile a tu problema qué tan grande es Dios y vas a ver cómo en ayuda de todo un equipo que va a estar para respaldarte, es mucho más sencillo salir adelante. Sí. No estás solo. Dios te ama y siempre va a estar luchando por ti como hijo de Dios que eres. Buenísimo, Alfredo. Yo, pues agradecerte. Quiero repetir los contactos, por favor. Y el taller ya inició, por lo que entiendo, dura 12 sesiones, 12 semanas, ¿sería? 12 sesiones, 12 semanas. Empezamos el día de hoy de manera virtual, presencial en Próceres el día jueves, presencial en Villanueva el jueves de 7 a 9, en Punto Norte de 7 a 9, también el día viernes, y virtual el día jueves. Les repito, el teléfono es 3044-8690 o en entradas.vidareal.tv consiguen toda la información que será vital para ustedes. Los invitamos, anímense, me encantaría poder tenerlos con nosotros y acepten el reto. Créanme que vale la pena y nunca su vida será igual. Muchísimas gracias. El taller se llama De Escasez a Plenitud y piensa... De escasez a plenitud. Perdón. Piensa y vive como un hijo de Dios. Alfredo, te agradecemos muchísimo el tiempo que tuviste con nosotros y esperamos tenerte pronto de nuevo. No, con todo gusto. Para lo que puedan servir, quedamos a sus servicios y recuerden que el mundo es de valientes y contamos con su presencia. Que Dios los bendiga. Gracias, Alfredo. Que Dios te bendiga también. Hasta luego. Hasta luego. ¿Adoras o solo escuchas música que habla de Dios? Una fe light solo te entretiene. Una fe real te acerca a Dios. Pasa de lo light a lo real. Ilumina FM. La hora llega gracias a Corpotec. 17 horas, 58 minutos. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes? Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Con nuestro invitado especial, Carlos Brenner. Bienvenido a cabina, Carlos. Sergio, muchísimas gracias. Emocionado de estar acá y platicar otra vez al aire. Buenísimo. Fíjate que fuera del aire hablábamos de algo
yo tenía pensado hacerte preguntas hoy relacionadas con el negocio. Grupo Apolo es un negocio fantástico. Vamos a entrar a detalle de eso, pero yo también quería hacerte un par de preguntas y aprovechar que estás acá y le voy a decir por qué, audiencia. Carlos tiene una trayectoria profesional fantástica, internacional. Es graduado magna cum laude de la Universidad Francisco Marroquín, después graduado en mención de honor por la London Business School. Sos una de las personas más inteligentes que conozco. Y graduado de Cambridge también. Carlos tiene una trayectoria impresionante. Tenés 31 años y tiene un puesto directivo en una de las empresas más destacadas en desarrollo inmobiliario, en un concepto que ahorita Carlos tal vez me va hasta corregir, pero tienen edificios de lujo y son edificios que yo he tenido la oportunidad de visitar, impresionantes. Entonces, mucho que preguntarle a Carlos también sobre su trayectoria personal y darle tips. Yo quisiera que nos tomáramos un minuto para después, tal vez, para darle tips a los jóvenes que nos escuchan para poder alcanzar éxito profesional como el que tú tenés. Entonces, les voy a leer rápidamente la descripción de Carlos que tengo yo. Es, como bien decía la introducción, estudió en la Universidad Francisco Marroquín, se graduó como arquitecto magna cum laude, le dieron el premio Miguel Rosales y se graduó también de la maestría en Administración de Proyectos Inmobiliarios con especialización en finanzas de la Universidad Marroquín, la MAPI. Continuó sus estudios en Cambridge, donde también obtuvo un MBA y le dieron una beca por mérito académico para la London Business School, donde se graduó en finanzas. Y también le dieron premios y lo recomendaron. Estuvo en la lista del decano. Su carrera profesional inició como arquitecto en la firma Permuller y Cohen, trasladándose después a Grupo Apolo, donde se centró en la gestión y desarrollo de proyectos inmobiliarios como director de nuevos proyectos. Dentro de ellos lideró Ciudad Reformadores y Danta, entre otros. Ha trabajado como profesor auxiliar en distintos cursos y actualmente es profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. Bienvenido, Carlos, otra vez. Sergio, muchísimas gracias. Primero, gracias por esa introducción. Me halaga y también pues es de agradecer realmente a las personas que me han dado oportunidades a lo largo de la vida, desde un punto de vista que me dieron consejos y que me ayudaron, digamos, a soñar alto, en creer que lo podíamos hacer, en creer que podíamos dar ese paso de hacer primero lo que me gustaba y después de entender realmente lo que me apasionaba, lo que me gustaba, lo que me podía quitar las horas de sueño porque yo quería estar en eso. Y creo que no ha sido una labor que, gracias a Dios, lo decís digamos en mi nombre, pero ha sido una trayectoria de muchas personas, personas que ahí tal vez sí ese sí es éxito mío, personas que he sabido a quién acercarme, con quién sentarme a platicar, de quién he pedido consejos, ¿verdad? También entre esas tú, Sergio, que nos hemos sentado a platicar y ahorita tal vez va a ser un resumen de lo que hemos platicado. Entonces, saber a quién tocar la puerta, a quién pedir consejos y saber cómo ir avanzando. También bendecido. Eso es algo que siempre digo, bendecido de estar rodeado de gente que me impulsa y que me apoya. Buenísimo, Carlos. No, hombre, igualmente. A ver, empecemos por Apolo. ¿Qué hace Apolo? ¿Cuál es la ventaja competitiva, la ventaja comparativa de Apolo? ¿Por qué es tan interesante la empresa? Y después hablemos un poco de tendencias en el mundo donde se mueve Apolo. Pero tal vez nos puedes contar un poquito. Sí, gracias. Mira, Apolo primero ha creído en Guatemala. Es una empresa 100% chapina y muy orgullosa de serlo. Ha estado en el mercado inmobiliario 100 años. Okay. Y se ha enfocado en hacer proyectos que aporten realmente a la gría urbana, ¿verdad? A toda la ciudad. Al final de cuentas nos damos que si hacemos proyectos pensando en el largo plazo y cómo esos proyectos van a impactar no solo a los usuarios que pueden, digamos, vivir en los proyectos, usar o trabajar o lo que fuera, sino que cómo esto realmente llega a salpicar a toda la gría urbana, a la ciudad y después a Guatemala y después pensando en Centroamérica. Ahí está ese valor que realmente Grupo Apolo ha sabido capitalizar. Entonces se han enfocado y ahora tenemos una idea muy fuerte también marcada por nuestro CEO,
Jorge Mini, que también lo aprecio mucho, ha sido un mentor importante para mi vida personal, espiritual. Le apuesta realmente a hacer proyectos diferentes, que tengan ese apoyo y esa fuerza y de nuevo ese valor para todos los que están en sintonía con lo que podemos desarrollar. Entonces, al final de cuentas, eso pues se puede traducir a un rédito económico y se puede capturar también como un valor y como un precio, pero todo el business model detrás va mucho más detrás de solo 1 metro cuadrado vivible. Interesantísimo, es un tema de propósito, ¿no? Hemos leído varias veces en esta cabina para la audiencia cómo es importante manejarte por propósito, y muchas de las grandes empresas guatemaltecas se lideran por propósito. ¿Hay algunos proyectos insignia que nos podrías decir de Apolo? Y te voy a contar algunos proyectos en unas marcas, porque es importante también contar que como desarrolladores inmobiliarios les apostamos mucho a la marca, porque queremos dejar un buen precedente y que esa marca se pueda replicar e ir creciendo su valor en el tiempo. Okay. Entonces, es responsabilidad, ¿verdad, Sergio? Porque al final de cuentas querés dejar algo bueno para que el siguiente que venga, ya sea cliente o que sea un usuario, pueda reconocer y decir, puchica, este proyecto es diferente, realmente tiene valor agregado, y tenemos esa responsabilidad de vivir a los estándares. Uno de los proyectos insignia en el área residencial son los proyectos Tiffany, desarrollando 5 hasta ahorita y en proceso de desarrollar el siguiente. Esos normalmente entre zona 10 y zona 14, que lo tomamos, digamos, como un área de influencia. Luego tenemos también un proyecto desarrollado por uno de los socios, Juan Mini, en Tech, en zona 4, que es todo también una infraestructura urbana que piensa capitalizar de todas las startups y de todas las empresas de tecnología a nivel nacional e internacional, y darles este espacio que requieren. Luego también tenemos ahorita un proyecto de ciudad que nos encanta, que se llama Ciudad Reformadores en Villanueva. Se le ha apostado a crear nuevos centros urbanos y realmente corregir la fórmula de que tenemos que movernos hacia el trabajo, sino que el trabajo se mueve hacia donde vivimos, y empezar a generar en una buena porción de tierra todas las oportunidades para poder entretenerse, para poder reeducarse, para poder trabajar, vivir, y realmente entonces cambiamos la fórmula base de desarrollo inmobiliario. Ahora también estamos en otro proyecto que me tiene despierto en el buen sentido. Le estamos apostando a que Guatemala se siga posicionando en el mapa. Y entonces queremos hacer el primer rascacielos de Guatemala. Wow. Estamos empujándolo, vamos viento en popa. Y ahí va otro factor que, gracias a Dios, vemos el lado político, el lado público abierto, digamos, a escuchar las propuestas. Y es muy importante pensar que trabajamos en conjunto, en proyectos de impacto, no solo el lado privado de decir solo réditos, sino que al final cómo podemos trabajar con los actores involucrados. ¿Cuántos pisos tiene un rascacielos? ¿Cuántos pisos? Mira, la regla de dedo normalmente es más de 40. Okay. Y nosotros estamos llegando sobre rasante, o sea, sobre nivel de suelo. Y eso, como dice también Jorge, y primero Dios, ¿verdad? Ajá. Porque estos siempre son proyectos que requieren una energía fuertísima, pero hay que también posicionarse en ese momento de ya ver lo real. Pasas por la calle y ya lo ves. Entonces nosotros queremos llegar a los 40 niveles sobre rasante, sobre nivel de suelo. ¿No hay edificios en Guatemala de más de 30? Por el momento no. Por el momento hay algunos que ya están en proceso, digamos, de aprobación, y no tenés idea lo que nos alegra ver eso, de que la gente lo cree y le invierte a seguir desarrollando Guatemala. Creemos en Guatemala, creemos en el potencial que tenemos, como la entrevista que hiciste antes, y me parece muy atinado. Guatemala está llena de gente valiente, gente trabajadora, gente que quiere hacer las cosas bien, y al final de cuentas nosotros en desarrollo inmobiliario somos el resultado tangible de todo ese poder, de toda esa energía, de toda esa espiritualidad, de toda esa bendición. Literalmente lo hacemos realidad los sueños, ladrillo a ladrillo, block por block. Entonces Danta es un resultado de 49, 50 pisos totales desde los sótanos hasta arriba. Fíjate, Carlos, que en el mundo que yo me muevo, que es un mundo ya yo diría toda mi vida, económico y financiero y de negocios, sucede algo y te hacen hacer lo clásico, que es un análisis macroeconómico. Entonces ahí te ponen un mapa y te dicen, este país vale tanto, este país vale tanto, este país vale tanto, este país vale tanto.
Y realmente es difícil ver oportunidades, con excepciones de los lugares que son altamente desarrollados. Estados Unidos, en Latinoamérica, Brasil, Chile, Uruguay ahora. Y ahí se va acabando la conversación, pero sucede algo interesante y a mí me encanta hablar con inversionistas y empresarios como ustedes, porque ven oportunidades donde realmente van contra la corriente de la opinión. ¿A qué me refiero? Hacer un rascacielos en Guatemala. Pregúntale a un macroeconomista de primas a primeras, un economista que no conoce Guatemala, te va a decir, no, eso es imposible. Entonces, ¿cómo tomar ese tipo de decisiones en una coyuntura que vive Guatemala que a veces es desafiante? Y yo lo digo con autoridad en el sentido que pues soy guatemalteco, vivo acá, y hay situaciones que a uno lo hacen a veces dudar de que aquí sí hay oportunidades, pero sí las hay. Entonces, ¿cómo logran ustedes seguir haciendo proyectos interesantísimos en Guatemala? No, excelente pregunta, Sergio, y de lo que decís también, muchos informes macroeconómicos, te das cuenta, y hay muchos índices de eso, por ejemplo, un Costa Rica que te das cuenta la inversión extranjera versus la inversión nacional. Te das cuenta que en Guatemala está casi al revés el valor. Eso quiere decir que realmente los guatemaltecos le apostamos a Guatemala y eso es muy poderoso. Y esto tal vez resulta uno de los proyectos, por ejemplo, en Danta. Nuestra idea es reunir a Danta es el rascacielos. Danta es el rascacielos. Okay. Y se llama Danta porque Danta es de las pirámides preeconómicas más grandes de Guatemala. La Danta. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces queremos decir, acá seguimos con la historia y esa era de las pirámides más altas a nivel americano, pues. Claro. Y queremos seguir teniendo ese orgullo. Entonces, al final de cuentas, uno, y tal vez regreso a lo que platicaba de Apolo, es decir, pensar realmente en el propósito de la empresa y de tus proyectos. Si hay un propósito fuerte detrás, proposition value, como se quiera llamar en negocios, pero un propósito que también haga resonar no solo a las personas que trabajamos en Grupo Apolo, sino a las que queremos afiliar. Empezás a generar un poco más de interés por las personas, a querer invertir, en querer ser parte de ello. Te digo, por ejemplo, en el ejemplo de Danta, nosotros queremos salir a buscar y proponer hubs empresariales que reúnan a los mejores empresarios de las mejores industrias, a los mejores líderes del país. Y ser un momento y un lugar físico donde la gente se pueda reunir. ¿Te das cuenta lo poderoso de realmente reunir a todas estas personas que le creen, le apuestan y trabajan por el país en un proyecto, en un ecosistema de desarrollo? Y entonces eso se traduce, empezamos a ver otros usos y obviamente el bottom line financiero tiene que ver, pero interesante que no empezamos por una hoja financiera. Ese es un resultado y nuestro CEO, y te decía uno... O sea, no empezaron por los números. Normalmente no empieza así. Wow. Empieza dónde le vas a dar propósito para poder generar esos números. Okay. Y te das vuelta también con Ciudad Reformadores, que ha sido un proyecto impulsado por varios años. Que ese, te digo, todavía es un poco más visionario en el momento de que nos vamos a Villanueva, es en un terreno pues grande, rodeado de casas unifamiliares. Que realmente estas personas se tienen que mover de 3 a 4 horas diarias para venir a trabajar a la ciudad de Guatemala. Y fácilmente podríamos haber venido y construido bodegas, porque es un lugar industrial por naturaleza. Pero te digo, ahí tal vez es la visión. Y de nuevo, tal vez sí voy mucho en esos casos, por ejemplo, a un líder. Y ahí regreso, por ejemplo, a nuestro CEO Jorge Mini, que creyó y le apostó al proyecto en contra de mar y vientos y mareas altas, porque al final de cuentas ahí sí es invertir y hacer un proyecto que se hubiera podido hacer en zona 10. Mira, lo mismo te cuesta un edificio en zona 10, en zona 14 que en este terreno en Villanueva. Pero se empezó con el propósito de llevar oportunidades, de llevar entretenimiento, de llevar educación a un lugar donde no se tenía. Pues qué interesante, porque fíjate que, y lo quiero trasladar
algo personal. Puede haber gente que te diga que no puedes hacer las cosas y que incluso tu situación diga eso. Pero lo único que necesitas es o vos creer en ti. En nuestro caso, pues que Dios crea, que sabemos que Dios tiene una imagen de nosotros que muchas veces va en contra de lo que todo el mundo cree. Y podés hacer un rascacielos de tu vida. O sea, lo que te quiero decir es, tener esa visión es lo que yo creo que hace falta para salir todavía más adelante. Más guatemaltecos deberíamos de tener esa visión. Yo estoy consciente que no es fácil y tampoco tenemos que pensar que se hace de la noche a la mañana. Pues el Grupo Apolo tiene 100 años, ¿verdad?, de existir y un know-how muy fuerte, pero mantienen un propósito muy marcado. Yo tengo la oportunidad y privilegio de conocer más personajes como Carlos, y tienen una característica en común. Ninguno de ellos empieza por los números. Ninguno de ellos empieza por decir puede ser, porque nadie de ellos habla de rentabilidad de primas a primeras. Todos empiezan con el propósito que tienen, lo cual me parece algo espectacular. Te quiero hacer una pregunta porque quiero aprovechar que estás acá y comprar un apartamento. Ahora es una de las cosas que más suenan porque pues moverte cerca del trabajo, como bien dijiste, es lo que uno busca también a veces para mejorar su estado de confort. Pero ¿qué debería de buscar una persona que esté buscando mudarse ahora mismo? Y hablando desde tu experiencia, porque creo que la conversación está muy buena en cuanto al propósito de Grupo Apolo y lo que han hecho, pero hablando de tu experiencia, si nos puedes decir como inversión, ¿qué debería estar viendo uno? ¿Qué tendencias ves en el mercado? ¿Cómo Apolo ha aprovechado eso? Y si nos puedes de paso decir a la audiencia qué aspectos ver para poder hacer una compra inteligente. Por ejemplo, hablaste de la marca. Entonces ahí yo ya puedo decir, bueno, tal vez comprar un edificio con marca para poder revenderlo mejor, se me ocurre. Pero tal vez nos puedes compartir un poquito de eso. Buena pregunta, porque siempre hay la pregunta clásica de comprar, rentar y cómo. Uh-huh. Cualquiera de las dos. Si uno se puede ir, digamos, a la cuestión financiera, que hay de las dos respuestas, ¿verdad? Y empecemos por esa pregunta. Muchas veces puede ser que uno encuentre negocios, oportunidades, ya sea de alquilar o comprar, que hagan sentido financieramente. Y vamos ahí sí empezar por lo financiero, porque normalmente ese es por donde uno ya empieza a marcar cuáles proyectos o cuáles apartamentos, productos están en el reach de uno, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el argumento normal de entre rentar o comprar es que rentar te sale más barato y lo que no estás gastando en comprar lo puedes invertir en algún otro vehículo de inversión. Uh-huh. Pero regreso a tu pregunta y digo, muchas veces también comprar lleva lo intangible que es tener tu propia casa, uh-huh, poder ya tener tus propios muebles, tu propia decoración, ya tenés como esa seguridad, y entonces llega la pregunta más personal, ya sea como individual o como pareja, de qué queremos realmente. Y en ese qué queremos es importante trazarse un timeline de vida, y eso también es lo que vemos nosotros en nuestros apartamentos. Muchas personas dicen, por ejemplo, yo quiero tener una familia, entonces ahorita quiero alquilar para después, de aquí a unos 3, 4 años, cuando ya empecemos a tener hijos o queramos más perros o lo que fuera, ya podemos venir y cambiar a este lugar donde nos vemos viviendo más tiempo, okay, y ya empezarlo a... Entonces la decisión del horizonte de decisiones que vas a ir tomando, uh-huh, ¿verdad? Eso también te va a dar la idea de si comprar o alquilar. Lo otro, si ya te vas a un mercado, Sergio, yo sí recomiendo mucho que a veces el juego inmobiliario puede ser un resultado de gente que quiere invertir, pero no necesariamente tiene la experiencia. Uh-huh. Y entonces yo lo pongo en este ejemplo, que es igual como si quisieras comprar un carro, que no es solo qué tan bien pintado y la forma del carro, sino que realmente qué tan bien está hecho el motor, cómo se están conectando las diferentes partes, etc. Uh-huh. Y en un edificio no tenés idea de la cantidad de detalles que uno tiene que tomar en cuenta, que normalmente las marcas, desarrolladores o gente que ya está en el mercado sabe cómo hacerlo, y sí tiene una factura a mediano o a largo plazo.
Okay. Entonces también ese factor entra. Y lo otro también es que hay muy buenos productos allá afuera que ya ofrecen negocios muy competitivos. Te regreso a la pregunta de primero, ¿cuánto es tu rango de inversión? Ya después sabes tu horizonte de decisiones y plan de vida. Entonces ya me metería a decidir, ya con esas dos decisiones tomadas, cuáles son las opciones para saber cómo aprovecharlas. Hay muchos, por ejemplo, enganches fraccionados, inversiones también compartidas, etcétera, que ya te dan la flexibilidad de adaptarse a tu. Excelente, Carlos, te entiendo perfectamente. Eso es bien importante. Me gustó lo que decías del horizonte de tiempo. Y en esa misma línea de comprar algo pensando en el horizonte de tiempo, ¿qué tendencias ves que están cambiando en el sector? ¿Hacia dónde va el sector inmobiliario? Porque yo no quisiera comprar un apartamento que mañana se vea viejito y ya no lo puedo vender, por ejemplo. Totalmente. O que algo muy interesante que me pareció que me decías el otro día era, mira, a este apartamento le hicieron un montón de pasillos. Tal vez en ese momento era valioso tener pasillos, pero ahora ya no, por ejemplo. ¿Qué tendencias estás viendo que están cambiando para que también nuestra audiencia escuche y vea, incluso para hacer tu casa, ¿verdad? Para que digas, bueno, hay que hacerle esto a la casa o no, porque ya le puede quitar o dar más valor en un tiempo determinado. A mí me gusta pensar eso en hacer proyectos o lograr atemporalidad en lo que desarrollamos. Eso quiere decir exactamente lo que decís, de verlo de aquí a unos 5, 10, 20 años, porque un proyecto inmobiliario normalmente, Sergio, tiene una vida útil de 50 años. Sí, claro. Eso es a lo que normalmente nosotros evaluamos los proyectos. Y entra esa tal vez responsabilidad como desarrolladores. Yo siempre se lo digo a las personas y digamos alumnos con los que he trabajado, es decir, date cuenta que no estás vendiendo una lata que se puede cambiar o se puede rediseñar en cualquier momento. Es un producto que va a quedarse ahí por 50 años y va a cambiar la vida y la dinámica de la ciudad. Entonces, uno, digamos, del otro lado, entender la responsabilidad de eso. Y a las tendencias, sí te digo que vivimos en un momento del sector inmobiliario agresivo. Okay. Que ahorita vemos que el producto ha tenido un gran salto. Y no solo los edificios o lo que vemos afuera, sino que también los clientes. Ya tenemos clientes que realmente saben qué tipo de acabados, qué tipo de juegos financieros, qué tipo de ubicaciones, qué tipo de detalles se le está incluyendo al apartamento. Entonces algo tal vez muy importante es, uno, en relación a los edificios, sí date cuenta en los edificios que ha desarrollado esa persona, ese grupo, esa empresa, porque si volteas y ves, a la gran, ese proyecto sigue siendo bien plusvalizado, sigue teniendo un buen valor y un buen nombre, digamos, en su área, donde sea, y ya te da un indicio de cómo van a seguir desarrollando ese grupo o esa empresa. Lo otro también es, y esto puede ser un poco tedioso, pero entender y empiezas a ver, por ejemplo, qué tipo de acabados y qué tipo de detalles se están repitiendo y realmente es como que se venden y uno no se da cuenta, pero es cuando uno va a las casas de las abuelitas ahorita y ve los azulejos con el venadito pintado en la cocina. Y o el techo como de Popolopos. Exactamente. ¿Me puedes explicar, paréntesis, por qué hacían ese techo? Eso es detalle que era, súper cool en su momento, ¿me entendés? Ahorita es como... Es de la abuelita. Y la abuelita. Exacto. Sí, y después te vas a otros arquitectos, Sergio, como un Frank Lloyd Wright, ¿me entendés? O incluso un Efraín Recinos en Guatemala. Entras a esos proyectos y decís, tal vez estuvo en la línea de atrevido, y pudo verse como tendencia, pero ha roto la barrera del tiempo, se ha vuelto atemporal. Ah, claro. Entonces es interesante y muchas veces lo hacemos así los arquitectos y creemos que estamos siendo atemporales y ahí sí que solo el tiempo nos dirá. Pero entonces, para entenderte bien, a ver, aquí veo dos cosas. Una es, apostar por la temporalidad que puede o no puede ser. Porque puede ser que a la persona que haya comprado hace 50 años el techo de los Poporopos diga, esto va a ser atemporal, y no. Y el que lo haya vendido haya pensado igual. Entonces es de dos vías, digámoslo así. Es un poco innovación y apostarle a que yo espero que este edificio sea temporal, digámoslo. Exacto. Y ahí tal vez te vas un poco a la trayectoria que han tenido esos desarrolladores. Ah, ok. Entonces, como te digo, al final de cuentas, el mejor juez va a ser el tiempo. Pero un poco es qué hizo el desarrollador y qué hizo el arquitecto detrás de eso.
Ahora, ¿qué tanto pesa la zona, la ubicación? ¿Es lo que más pesa? Si podemos ponderar, ¿qué es lo que más pesa? ¿La ubicación o el desarrollador o es la mezcla de las dos? Y te voy a dar un ejemplo. Digamos que la zona que estamos imaginando es un cuadrado. Si me ubico en la periferia de ese cuadrado, en las esquinas de ese cuadrado, pues, ¿a qué tengo que jugar? ¿Comprarlo barato para que se valorice? ¿O el desarrollador sí pague un poco más caro porque le va a servir, porque lo va a poder revender mejor? En 30 años, hablando en un periodo de tiempo de 30 años. Y eso es algo que también nosotros le hemos dado mucho coco, Sergio, porque están las zonas. Hay dos tipos de inversión. Una zona ya establecida, que son zonas donde sabes que ya tiene la trayectoria o la tendencia que estás esperando, ¿verdad? Y que tiene su propio espíritu. La zona 4 es diferente que zona 10 es diferente que 15, la 15 es diferente que la 14. Entonces ya sabes, pero hay zonas que te das cuenta que se están, una palabra en inglés la usamos, gentrifying, ¿verdad? O sea, está cambiando el modo, se está haciendo como cuando empezás a ver, por ejemplo, una zona 4, que empezó a agarrar una tendencia con los techies, con las startups, con la gente joven que venía a emprender y que tuvo cierto poder adquisitivo y se volvió cool. Y cambiaron la zona. Y ahorita un proyecto en zona 4 te está costando lo mismo que un proyecto en otras zonas equivalentes que en otro momento no. Y es zonas específicas de la zona 4. Ah, okay. Pero lo que voy es, entonces, si tenés un terreno donde querés desarrollar o donde querés comprar, dale un zoom out y empezá a ver qué está pasando alrededor. Bueno, acá ya están construyendo un auditorio, acá están construyendo también un centro comercial, van a construir una parada de bus. Entonces te empieza a ayudar y tenés unas pistas que en un futuro va a empezar a subir la plusvalía. Claro. ¿Verdad? Y también puede pasar lo contrario. Ves un terreno y decís, enfrente me van a hacer un paso de nivel que me quita la entrada o me van a hacer una discoteca al lado y empezás a ver cómo empieza a evolucionar la zona. Entonces, mejor esperás. Sí. ¿Verdad? Tanto en compra como en desarrollo. Interesantísimo. Sí, es un tema que podemos hablar horas de ese tipo de toma de decisión que no solamente es financiera. Exactamente. Que es una decisión ya económica, le llamamos, de hecho, pero para ponerlo en contexto, coyuntural, digámosle, ¿no? Y ahí es cuando a mí me encanta, a veces alguien le puede decir a usted, mire, pero ¿por qué tomé esa decisión si no hacía sentido financiero? No, es que no podía hacer otra cosa, o tenía que tomarla o morir. Exacto. En los negocios así es. Y por eso es importante entender el contexto y la historia de las cosas, porque nos da una visión y perspectiva de cómo se tomaron las decisiones y cómo yo tengo que tomarlas. No solamente quedarnos viendo la hoja de Excel, sino que salir a la calle y ver qué está pasando. Carlos, nos quedan 2 minutos de charla, pero yo te quiero hacer una pregunta muy rápida. ¿Qué consejos le darías a alguien joven para que alguien que nos está escuchando, que está ahorita en quinto bachillerato, primer año en la universidad, qué consejo le darías para que triunfe, para que tenga éxito, para que su valor agregado en el tiempo vaya subiendo y no baje? Como un terreno, la decisión de comprar un terreno, ¿qué decisión tiene que tomar esta persona para que sea una buena marca, para que cambie la zona donde se va a ubicar? Y de aquí a 50 años voltea a ver y diga, wow, gracias a Dios que tomé esta decisión porque me dio valor. ¿Qué consejo le darías a alguien así? Esta le dio desde un punto de vista bendecido porque encontré un propósito, una carrera, una empresa, mentores que me han logrado y me han ayudado a hacer lo que más me gusta y me apasiona. De verdad. No tenés idea, yo me duermo viendo planos, ya sea de nuestros proyectos o algo más. El fin de semana también trato tal vez algunos proyectitos individuales de diseño o decoración o de dibujo y lo puedo hacer cuanto tiempo sea. Y cuando uno le dedica la cantidad de tiempo necesaria a algo que le gusta, y mencionábamos el libro de Outliers, ¿verdad? De las 10,000 horas de vuelo, que también me lo menciona tanto mis mentores, es de decir, estoy dispuesto a dar esa mía extra y a trabajar esta hora más y tomar decisiones realmente por intuición, entendiendo, por ejemplo, de un Dios, entendiendo de las personas que realmente nos valoran esos consejos. Y cuando uno se conecta a eso, Sergio, yo en ese caso me siento bendecido porque no siento que trabajo. Me encanta lo que hago, lo puedo hacer de lunes a domingo y me la paso bien, me gusta. Sí.
Algo que yo veo de tu carrera también, Carlos, para decirle a la audiencia, es que tomaste decisiones de estudio que también están alrededor, que le inyectan esteroides, voy a decir, a lo que ya haces. O sea, las maestrías que estudiaste las estás usando para inyectarle más know-how a lo que ya haces. Entonces vas subiendo y subiendo y subiendo y subiendo de nivel. Creo que eso es algo interesante que hacen las personas que encuentran su pasión. Y solo en esa línea, siempre invertirte. Muchos dicen que la educación tal vez está sobrevaluada, pero yo te digo, nunca he visto a alguien que se arrepienta de educarse, ya sea por maestrías, por cursos, nunca te arrepentís de la educación que te invertís. Eso es algo, Carlos, que yo creo que estamos los dos más que de acuerdo. A mí me da un poco de sentimientos encontrados que esta entrevista se acabe, Carlos. No, gracias. Pero gracias, llegamos Sergio. al final, desafortunadamente. Gracias por invitarme. Hemos tenido esta plática en almuerzos ejecutivos y todo, pero es bueno platicarlo y con mucho gusto hacemos un volumen 2 cuando sea necesario, pero muchísimas gracias por tenerme y de verdad, humbling lo que me compartiste. Así que muchísimas gracias. Aquí te esperamos, Carlos. Gracias por venir. Queridísima audiencia, Carlos Brenner nos acompañó de Grupo Apolo. No se pierdan lo que viene a continuación. Vamos a hablar de libros supercomunicadores. Así que los vemos en breve. Fresh es algo en buen estado, mientras que una idea fresca puede significar una idea nueva u original. Ilumina FM, Fresh Sounds. Behind the Song. Holby es un nativo de Brunswick, Georgia, de 24 años. Pasó de abandonar la universidad y limpiar baños a convertirse en el último artista emergente de hip hop. Su música se ha convertido rápidamente en su tarjeta de presentación. Al apreciarla plenamente, conocemos quién es Holby como persona. Su asombro y reverencia por su creador motivan su deseo de reflejar la belleza de Cristo a través de su original sonido y creativas letras. Los sonidos más fresh de Holby los encuentras en Ilumina FM. Te saluda Juliana Cartagena. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. La comunicación es un superpoder que puede ser entrenado y los mejores comunicadores saben distinguir y emplear los 3 tipos de conversaciones que existen para conectar con las personas. En este nuevo libro aprenderás por qué hay gente capaz de hacerse oír y de escuchar a los demás con tanta claridad y podrás ser uno de ellos. Supercomunicadores. Cómo desbloquear el lenguaje secreto de la conexión por Charles Duhigg. Queridísima audiencia, estamos de vuelta. Leyendo un libro que definitivamente nos va a impactar. Mire, le quiero contar algo. Yo siempre le digo a la gente, si usted cometió un error económico, financiero, profesional, llámeme, porque le aseguro que yo cometí doble de errores a mi corta edad. De ego, de escoger malas. Yo lo cometí, no se preocupe. Si quiere llorarle del hombro a alguien, hágalo conmigo. Y yo lo voy a entender porque he aprendido mucho a base de errores. Y eso es algo que me ha enseñado. Pero uno de los errores que aprendí fue subestimar la capacidad de comunicarse. Y yo decía a veces, pero si yo estudié el triple para tal y tal cosa, o si yo sé más, tontamente, diciéndolo desde una trinchera, un poco de orgullo, si yo sé más que la otra persona, por ejemplo, que ahora ya no lo digo, ¿por qué a esta persona le dan mejores puestos? ¿O por qué esta persona gana más? ¿O por qué esta persona tal vez logró impactar más? Y, oh sorpresa, me di cuenta que era porque eran mejores comunicadores que yo. Eso no significa que hablaran más o menos que yo. Puede ser que yo hablara todo el día en una reunión y no estaba comunicando nada. Mientras que la otra persona tal vez estaba hablando menos que yo y estaba comunicando mucho. Y esa es una de las lecciones que yo aprendí y por eso yo valoro muchísimo, y yo creo que todos los que estamos en este programa
valoramos muchísimo la capacidad de comunicación. Entonces, todos los libros que tengan que ver con comunicación, yo le recomiendo que que le pongamos muchísima atención. Y para eso estamos leyendo el libro Supercomunicadores. Y Edgar Gramajo nos acompaña en este libro. Fantástico. Hola Edgar, ¿cómo estás? Hola Sergio, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Un gusto saludar también a toda nuestra audiencia de Tendencias. La verdad que muy buena introducción acerca de por qué a veces nos cuesta tanto comunicarnos. Me hiciste recordar una historia que a ver si tenemos oportunidad de compartirla durante el desarrollo del programa de hoy. ¿Por qué es que sentimos a veces que otros avanzan más si nosotros hablamos tanto? Pero diste en el clavo, ¿eh? Hablamos mucho, pero comunicamos poco. Así que contento de estar acá. La verdad, querida audiencia, este es un libro muy interesante, retador. Hay algunos tips muy buenos acerca de cómo ir conectando con las personas, que creo que es algo que no nos damos cuenta. Pensamos que estamos oyendo, pero no estamos escuchando realmente, ni estamos viendo lo que los demás nos dicen, y de eso vamos a estar conversando hoy. Excelente, Edgar. Edgar, hoy nos toca el capítulo 3 al capítulo 7. Y el capítulo 3 habla de Listening Cure, la cura de la escucha. Contame, Edgar, ¿qué pensás de este capítulo? Bueno, te voy a comentar para que estemos en sintonía. De hecho, leímos la semana pasada acerca de 3 tips acerca de cómo aprender a escuchar a las personas, saber si quieren ayuda, un abrazo o qué es lo que ellos quieren escuchar. Esta semana, de hecho, Sergio, hay un tema que es acerca de la conversación. Toda conversación es una negociación. Esa es la segunda parte del libro, para ser precisos. Okay. Es lo que queremos platicar hoy, y quisiera comenzar esta parte del libro haciendo referencia acerca de una historia de un exconvicto que cuenta el libro. Este exconvicto se llama Leroy Reed, y esta fue una persona, fíjense queridos oyentes, que a él lo encarcelan, lo llevan preso porque él participa en un robo, pero él no sabe que está participando en un robo, y él iba conduciendo el vehículo sobre el cual escapan. Y cuando escapan, pues lo detiene la policía, lo llevan preso, él pasa muchos años en prisión, finalmente le dan la salida de prisión, y cuando él sale pasa muchos años siendo un buen ejemplo para la sociedad, ¿no? Entonces el autor nos cuenta esta historia. ¿Por qué? Porque en algún momento una de las condiciones que le dan a esta persona para salir de prisión es que él tiene que ser buen ciudadano, cumplir con presentar a los registros, pero algo particularmente le piden es que él nunca puede volver a tocar un arma. Sin embargo, esta persona, cansada de que no puede encontrar trabajo porque su situación de exconvicto lo limita, encuentra una opción de empleo que dice que él puede aplicar para ser guardia de seguridad. Y cuando él está aplicando a esta opción, le piden como requisitos comprar un arma. Él compra el arma por la necesidad que tiene del trabajo, va a su casa, guarda el arma, nunca la saca, y un día lo para un policía de pura casualidad, le pide sus documentos de identificación, y sorpresa, que el único documento que cargaba en su bolsa era la copia del recibo donde había comprado el arma. ¿Por qué le estamos contando toda esta historia? Porque el policía lo detiene, le dice que lleve a traer su arma, y cuando descubre que él es un ex convicto y que ha comprado un arma, lo llevan de regreso y lo meten a juicio, y pues hay un jurado que va a determinar cuál es el veredicto de este ex convicto, ¿no? Si él realmente merece ir a prisión después de, fíjese esta historia, y vamos a comentar más adelante en el desarrollo del programa qué fue lo que pasó, pero imagínese usted en la posición de él. Es un ex convicto al que le prohíben comprar un arma, él compra un arma sin saber lo que estaba haciendo, y ahora lo quieren volver a meter a prisión porque faltó a esa norma, ¿no? Entonces el autor nos dice en este capítulo que toda conversación es una negociación. Dice, bueno, ¿cómo se ponen de acuerdo 12 personas para dar un veredicto cuando la mitad de personas dicen que él es culpable y la otra mitad dice que no es culpable? Entonces el autor nos va a llevar a lo largo de este segundo capítulo
y es que es cómo vamos a definir o cómo decidimos nosotros de qué hablar con alguien. Cuando usted se sienta a platicar con su jefe, con un compañero de trabajo, con su pareja, con sus hijos, ¿cómo deciden ustedes sobre qué hablar? ¿Qué tono van a usar? ¿Va a ser un tono formal, informal? ¿Van a bromear? ¿Van a tomarlo en serio? Y de esto es lo que se trata, Sergio, este capítulo acerca de la negociación silenciosa. Llama la autora a esta parte. Y fíjate que yo cometí un error de comunicación de entradita a propósito. Y dije que teníamos que leer todos estos capítulos, pero me estaba confundiendo de notas y es efectivamente el capítulo 2. ¿Sobre qué se trata realmente? Se trata el capítulo 2. Y mire, voy a poner un ejemplo también un poco personal. Y es que uno cree a veces que como uno habla, la gente lo tiene que aguantar a uno. No, a ver si encuentro las palabras correctas. Uno cree a veces que uno no se tiene que adaptar al escenario al cual va. Y eso creo yo que es un tip muy bueno que da este capítulo. Efectivamente, usted sí se tiene que adaptar porque es una negociación lo que va a hacer. Entonces, un buen negociador, por ejemplo, si usted es un médico, que el libro habla de ese caso particular, entiende cómo debe de comunicar, por ejemplo, que un paciente tiene cáncer. Y eso le va a dar una ventaja no solo al trato del paciente, porque el paciente necesita un trato especial en este caso particular, pero sino también una ventaja para su carrera. Entonces, Edgar, yo creo que todo en la vida, como dice el libro, es bueno verlo con una lupa de negociación, aunque a veces la costumbre nos hace ponerle mucha atención. Cuando no estamos acostumbrados a entender el escenario al cual vamos a hablarle, nos cuesta al principio un poco de tiempo despegar en esta área. Después nos vamos acostumbrando y lo vamos a hacer inconscientemente. Si usted va a hacer un examen de la vista, usted le va a hablar de manera diferente a la persona que le está haciendo el examen porque usted se acostumbra a hablarle diferente a un médico que hablarle a, por ejemplo, un alumno de universidad. Entonces usted va ampliando su rango de trabajo en cuanto a cómo comunicar. Edgar, ¿de qué más podemos hablar sobre este capítulo o sobre lo que sigue? Fíjate que ahorita mencionaste, ojo, que no vamos a perder la historia inicial porque esta historia cierra este capítulo, pero ahorita que mencionaste la historia de este doctor justamente con el cáncer y lo que mencionabas vos, que a veces nos acostumbramos de repente a hablar, a hacer el mismo speech, y tal vez de repente aquí un consejo para nuestros oyentes que están en el ramo de ventas, de cualquier cosa que usted quiera, y de repente siempre utiliza el mismo speech con todos y cada uno de los clientes, y no necesariamente eso es lo que pasa. Y la historia que estabas comentando este doctor, el problema que él encontró era que, bueno, los pacientes les detectaban cáncer de próstata, ¿no? Y cuando él hace los estudios y todos los estudios demuestran que a veces era mejor no someterse a la operación de extirpación del cáncer, porque esto le producía ciertas consecuencias, especialmente en la parte de intimidad con sus parejas, y entonces el doctor asume que todos los pacientes van a querer saltarse esta operación sin consultar. Y lo que el autor dice, mire, cuando usted sabe en esta conversación sobre qué va esto realmente, esa es la pregunta que él dice, cuando usted está en una conversación, hágase esta pregunta, ¿de qué va esta conversación? ¿Qué es realmente? Y entonces el doctor no entendía por qué los pacientes preferían someterse a la operación y no, digamos, y sacrificar de repente la parte íntima con sus parejas. Pero cuando una persona de Harvard le dice, mira, lo que estás haciendo es que no le estás preguntando a las personas qué es lo que quieren, ya les preguntaste qué es lo que realmente quieren. Y cuando él empieza a preguntarle a sus pacientes qué es lo que quiere, muchos pacientes le empiezan a decir, mire, yo no puedo vivir con que mi familia sepa que yo tengo el cáncer y no estoy haciendo nada para quitármelo. Yo no puedo vivir con que mi familia esté estresada porque saben que yo tengo el cáncer ahí y opté por no hacerme la operación. O mire, yo prefiero hacerme la operación, no importa sacrificar esto, pero yo voy a vivir muchos más años con mi familia. Entonces, cuando el doctor encuentra este hack, digamos, ¿no? Esta forma de cambiar la comunicación con sus pacientes, él empieza a descubrir que realmente hay muchos que no les importa someterse a la operación porque para ellos hay algo más valioso. Entonces, el autor lo que nos dice aquí es, usted cuando está hablando con alguien, usted reconoce qué es lo que realmente esta persona le interesa. Es decir, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? ¿De qué se trata esto? Cuando yo estoy hablando con mi pareja, yo le he preguntado realmente qué es lo que le importa, qué valores tienen. Y la semana pasada, si recuerdan, estuvimos hablando
de algunas preguntas que en las conversaciones normalmente se dan de 3 tipos. Estamos tomando alguna decisión juntos, estamos hablando de un tema emocional o simplemente estamos teniendo una conversación casual. Y para muestra un botón, la reunión que tuvo ahorita, la entrevista que tuvo ahorita Sergio, es una conversación muy social, muy casual, no se están tomando decisiones, de repente no se están hablando de emociones, entonces uno tiene que conocer, Sergio y queridos amigos, de qué se trata todo esto, ¿no? De qué quiere todo el mundo, y luego cuando descubrimos de qué se está tratando, por ejemplo, este doctor que hablaba con sus pacientes y los pacientes le decían cuáles eran sus preocupaciones reales de por qué sí o por qué no someterse a la operación, entonces ahí ya se empiezan a tomar decisiones juntos y se define cómo se van a trabajar estas conversaciones. Y una de las partes más importantes que menciona el autor en esta parte del libro, y te la dejo aquí, Sergio, a ver qué pensás tú, es tomamos las decisiones a veces de una manera lógica, ¿verdad? Basado en cálculos, en nuestra lógica, y yo pienso que esto vale esto y esto, y entonces por esto voy a hacer otro, o la tomamos, como dice el autor, en base a similitudes, que prácticamente lo que él dice es, somos más empáticos a la hora de tomar una decisión, es decir, nos vamos más por la parte de sentimientos, más por la parte del corazón o más por la parte de la mente, ¿no? Entonces en esto también reside esta parte, no sé cómo lo ves tú, Sergio, si te reconoces más tomando decisiones desde la parte lógica y números, que tengo una idea, una percepción, o eres más de la parte emocional. Fíjate Edgar, que hace unos días, yo ahorita estoy tomando una serie de cursos de coaching porque realmente decidí darle un cambio en mi vida profesional. Y mucho nacía de esto, justamente, de por qué me está pasando esto, por qué no logro la posición que quiero, por qué no logro encontrar trabajos en lo que me apasiona, etc. Y me hice un examen psicológico, de hecho me he hecho varios ya. Y para mi sorpresa, pues efectivamente yo salí en el rango de pensamiento lógico extremo. O sea, algo así como está lógico que está en medio, pero yo soy lógico extremo. Eso no significa que no sea creativo, etc. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Pienso yo, Edgar, a ver qué pensás. Es importante porque, uno, tengo que entender que me tengo que adaptar a conversaciones que no van a ser así. Hay conversaciones o hay situaciones en donde la otra persona va a estar esperando que yo le hable con sentimientos. ¿Y qué va a pasar cuando esta persona, como hablábamos en la entrevista anterior, yo le diga, mire, múdese a este apartamento, o le recomiendo comprar este apartamento porque el valor del proyecto es XYZ y va a alcanzar? Y la persona lo que quería escuchar era, no, hombre, si yo me quiero mudar acá porque aquí viven mis papás, aquí cerca, y a la vuelta vive mi hermana, y a mí no me importa hacer 2 horas de tráfico porque es aquí donde me gusta. Entonces, realmente, yo creo que tenemos que entender bien a la otra persona. Ahora, desde ya déjeme decirle que la mayoría de gente toma decisiones en base a lo emocional en un 80-90% de veces. Esa es mi experiencia, Edgar. No sé vos qué pensás, pero... Sí, normalmente ya diste un buen ejemplo, fíjate, súper buen ejemplo, porque alguien que de repente quiere invertir, uno lo puede ver por la parte de datos o razonamiento, ¿verdad? El autor dice, si usted determina que es una conversación práctica o lógica, respáldese con datos y razonamiento. Pero si es una conversación empática, le llama a él, de repente respáldese de historias y compasión. ¿Y por qué el autor menciona esto? Voy a regresar al caso inicial con el que abrimos el programa, ¿no? De este exconvicto que el jurado tenía que definir si era culpable o no. La mitad de la gente decía que sí, porque habían 3 puntos específicos que decía la ley, de que él era exconvicto, si estaba consciente de lo que estaba haciendo y si tenía un arma. Si esas 3 cosas eran un sí, él era culpable. Ahí se estaban yendo por la parte lógica. Sin embargo, dentro del jurado, menciona el autor, había una persona que era un súper comunicador, y ahorita que tú mencionaste, inclusive, Sergio, la parte de coaching, creo que eso es súper importante para un buen comunicador. Él empieza a hacer preguntas y él cambia la dinámica de este grupo, de este jurado que estaban por debatir si iba a ser juzgado o no este ex convicto, y él hace preguntas, pero ustedes ya se pusieron a pensar,
¿por qué él pensó esto? ¿Por qué él hizo esto otro? Y entonces empezó como a dar una historia a cada una de las personas que estaban en el jurado y todos empezaron a cambiar su veredicto, ¿verdad? Empezaron así, no, yo creo que aunque cumple con esos 3 criterios de que es culpable, pensamos que de repente él no sabía, entonces yo creo que él es inocente, hasta que llegan a la última persona que él decía que no, él estaba centrado, y cuando el supercomunicador le dice, bueno, a ver, platícame un poquito más, ¿por qué tú dices que él es culpable? Entonces, él le cuenta una historia que él es profesor de la universidad y ha escuchado de algunos casos donde algunos alumnos y alumnas los han asaltado, algunas las han violado, entonces, ¿cómo van a dejar un ex convicto afuera? Y entonces esta persona empieza a hacer más preguntas, y empieza a sacar la parte emocional de esta persona que estaba tomando la decisión con pura lógica. Al final él dice, mira, yo siento que tú realmente aprecias la ley y a ti lo que te interesa son realmente casos más complejos que le dice, porque todos sabemos que este ex convicto no va a usar el arma, pues si no ha usado en 7 años, no lo va a hacer ahorita. Y entonces ahí él se da cuenta y dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, lo que estamos haciendo aquí es que me estoy haciendo bolas, diríamos aquí, ¿no? Por un caso menor, cuando hay casos más importantes que atender. Al final, la historia resulta que el jurado cambia completamente el veredicto, pudiendo haber declarado a este ex convicto culpable, lo determinan como inocente, ¿no? Entonces, el autor va aterrizando en estos conceptos y dice, mire, usted al inicio puede entender qué es lo que las personas quieren, pero hasta que no determine la forma de cómo hablar y realmente llegar a esa negociación, que es tocar esas fibras sensibles, digámoslo de una forma, Sergio, entender, ¿verdad? Tú puedes estar vendiendo un apartamento y lo haces por la parte emocional y que aquí va a haber los amaneceres muy bonitos y todo, y alguien te va a decir, no, a mí lo que me interesa es el dinero, yo quiero aquí rentabilidad. Y ahí te das cuenta que es otro tipo de comunicación que se da. Y algo muy importante, y seguramente tú lo has notado, Sergio, y no sé cómo te ha ido con esto, porque el autor lo menciona acá, es que cómo nos fijamos físicamente de cómo se encaran estas conversaciones, ¿verdad? Porque tú tienes que estar atento a la forma en cómo la gente, por ejemplo, te está escuchando, te está viendo, te está prestando atención, evade tus preguntas o intenta cambiarte de tema. No sé si te ha pasado a ti en algún momento de estar en este tipo de conversación y tú dices, hay algo aquí que no hace clic, ¿verdad? Correcto. No estamos hablando el mismo idioma, y el autor dice, ojo, porque tiene que darse cuenta de que está hablando la otra persona. ¿Te ha pasado eso a vos? Sí, me ha pasado. Y de hecho, yo regresando un poco atrás, yo trato por mi personalidad de prepararme antes para las conversaciones, y yo soy bien preguntón. Entonces aquí hay un arma de 2 filos. Preguntón antes y preguntón durante la conversación. Yo cuando voy a alguna reunión trato de averiguar lo más que pueda sobre especialmente si es de trabajo, sobre la persona con la que voy a hablar. Entonces trato de asegurarme, por ejemplo, de preguntar qué preguntarle o no a esa persona, de qué hablar o no qué hablar, tal vez entender un poco el contexto en el cual se encuentra y ya ir un poco preparado a la reunión. Cuando no lo hago, me ha pasado justamente lo que dice Edgar. Empiezo a hablar de cosas y no me doy cuenta la importancia que es hacer preguntas, pero preguntas sutiles que tal vez me indiquen hacia dónde puedo llevar la conversación. Va un poco por ahí. Definitivamente me ha pasado que no voy preparado a una reunión o no pasa lo que me esperaba. Me he topado con gente también que se porta grosera en una reunión. Y es por un tema que yo ya no puedo controlar, y eso ya es un tema que a veces se sale de control, pero a veces me pasa que la conversación es cordial y tal vez pregunté lo que no debía preguntar, o tal vez no dije lo que debía de decir. Tal vez esta persona tuvo alguna situación y yo no le recalqué que estoy enterado de la situación y que con mucho gusto estoy para ayudar, por ejemplo, especialmente si fue algo malo, o si fue algo bueno, decirle, mira, muchas felicidades por X, Y, Z que te pasó. Entonces sí me ha pasado, Edgar. La recomendación que yo le puedo hacer a la gente es que cada vez que puedan, prepárense siempre, especialmente en el ámbito profesional. Y la otra regla que yo siempre doy es hable el 20% y deje que la otra persona hable el 80% del tiempo. Pero ese es mi nivel de experiencia, Edgar. No sé qué pensás. No, mira, re bien, porque justamente el autor habla de estos temas al finalizar este segundo capítulo. Hay ciertas reglas que él va compartiendo, y justamente la segunda regla que él menciona para ser un buen supercomunicador, él menciona que hay que compartir los objetivos y preguntar qué es lo que buscan los demás. Y justamente para esto el autor menciona esto que tú acabas de compartir ahorita. Dice, preparar la conversación. En un estudio menciona el autor que hicieron de Harvard,
pusieron a varias personas a tener conversaciones con extraños, pero antes de estas conversaciones les pidieron que en una hoja escribieran qué temas eran los que ellos querían platicar o conversar con estas personas desconocidas. Y lo interesante es que cuando ya estaban platicando, dice que descubrieron que no tocaban estos temas realmente. Es decir, ellos hablaban de otro montón de cosas, pero sí hubo un factor interesante, que es que cuando las personas llegaban más preparadas con la conversación que querían tener, aunque no la tuvieran ya en la plática, estaban más abiertos, eran más receptivos, estaban como más dispuestos a poder platicar con otras personas. Entonces el autor dice, mira, aunque no vayan a hablar de ese tema, prepárese y tenga su listado de qué temas quisiera hablar con alguien. Porque de todos modos, si en algún momento, diríamos aquí, se queda trabado, se queda mudo, ya no sabe qué otro tema hablar, entonces saque su lista y empiece a hablar de los temas que ya no tocó. Ese es el primer paso. El segundo, también lo mencionaste, es hacer muchas preguntas, ¿verdad? Para entender qué tema se quiere hablar y sobre todo si vemos que las personas están abiertas a recibir ese tema. Por ponerte un ejemplo, si yo viniera ahorita, me siento contigo y querés hablar de política y yo miro tu reacción y veo que no, digo, bueno, no, mejor cambiemos de tema, busquemos otra pregunta. Sí. Entonces nos dice, haga preguntas, indague, averigüe qué es lo que las personas quieren y sobre todo él dice preguntar por las creencias y valores. Sí. ¿En qué crees, Sergio? ¿Cuáles son tus valores? Fíjate, ¿Verdad? ¿Qué Edgar, te trajo hasta aquí? Quiero hacer un paréntesis acá. A veces creemos que si no sabemos del tema está mal. Y fíjese que yo le voy a dar un tip de tips aquí a la audiencia y aquí espero que aquí se pague el tiempo que nos ha dedicado el día de hoy para escucharnos, especialmente a mí. Espero que diga, bueno, por lo menos valió la pena escuchar el programa. Fíjese que lo que yo hago es que cuando no sé de un tema, pero sé que la otra persona sabe, le pregunto que me enseñe el tema. Y ha mostrado ser algo ganador en mi como le comenté, he cometido muchos errores y también comunicacionales, pero ha demostrado ser algo ganador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo no sé mucho de fútbol americano y sé que la otra persona con la que voy a hablar sabe muchísimo de fútbol americano. Yo trato de decirle, mira, no entiendo fútbol americano, ¿me puedes contar cómo funciona el fútbol americano? Y eso lo hago para todo tipo de negocios. Y funciona. Siempre, la mayoría de veces funciona. Obviamente hay que saber cómo preguntarlo para que no lo crean a uno intenso o falso, porque hay que hacerlo de manera sincera. Pero es un tip que quería dar como paréntesis. Buenísimo, buenísimo, Sergio. Y sí, ese es un buen tip, realmente indagar un poquito más, que te cuenten. Recuerdo que en el libro que también se leyó aquí en el programa de Captivate, recuerdo que hay una pregunta también que la autora de ese libro sugiere decir, mire, pida ayuda. Sí. Enséñame sobre el tema, no sé, y eso abre también las puertas con las personas. Los últimos 2 pasos que menciona el autor de cómo hacer esta conexión o conectar con las personas, como mencionábamos antes, también es ver la reacción de la persona físicamente. Ahora si yo le digo a Sergio ahorita, hablemos de fútbol americano y veo la expresión de Sergio como no sé de qué me estás hablando, esa es una pista que tenemos que tener presente. O si yo voy a hablar con alguien de política, yo miro que esta persona cruza los brazos, de repente ahí está diciendo, no, bueno, tal vez no está muy interesado o es algo que no quiere hablar. Y la última parte es justamente lo que nos dice el autor, que a veces hay que experimentar un poco y añadir algunos otros temas en la plática, ¿verdad? Sobre todo si nos quedamos cortos de qué temas platicar, y lo que nos dice el autor es trate de indagar un poquito más en la parte de creencias y valores, trate de empatizar con las personas. Si no sabe qué tema hablar, pregúntele si le ha pasado algo curioso en la semana que lleva, si quiere hablar de algún presupuesto de algún viaje, o si prefiere viajar a Europa o Norteamérica o Sudamérica, o qué piensa hacer con las vacaciones. Dice, sea creativo, busque hacer preguntas que tal vez no están en el radar de ninguna de las 2 personas que están hablando, pero eso es como un disparador, algo que hace que las personas puedan cambiar de tema, sobre todo si estás en un tema incómodo, que de repente ya no sabes ni cómo salir o qué decir. Dices, mira, ¿y qué te parece la Eurocopa que acaba de terminar? ¿Cómo lo viste? Sí. O mira, ¿qué pensás ahorita de las lluvias que está afectando aquí el país con tanto tráfico, etcétera? Y ahí cambia el tema y te sales de esa, ¿no? Entonces el autor dice, trate de hacer estos 4 pasos para lograr conectar de una mejor manera con las demás personas. Sergio. Edgar, y conectar es súper importante. Cuando uno es buen comunicador y conecta, es algo que trae realmente beneficios
personales y profesionales. Yo puedo dar fe de eso en menor o mayor medida en algunas áreas, pero uno puede sacar la carta de favor personal a veces, ¿no? Por ejemplo, no llegué a mi cuota, yo lo hice, yo trabajé, aunque no lo crea que le hicimos, casi 4 años y medio en ventas en México. Y muchas veces sacaba la carta de, mira, no sé, aquí va a regañar Edgar, vos ayúdame a llegar a mi plan de ventas porque no he llegado y comprame lo que me vas a comprar el otro mes este mes, por ejemplo. Y esa relación personal me ayudó muchísimas veces, pero fue porque pude comunicar y por supuesto la gente confiaba en mí, estaba haciendo algo lícito, legal, etcétera, que pues muchas veces tuve que pedir ayuda, se me ocurre en el campo de ventas. No sé si lo que dije, Edgar, yo ya no me dedico a las ventas hace años, pero no sé si está bien lo que dije, está mal, pero... Es que pasa Sergio, si sos buen comunicador y realmente tenés buenos contactos, es normal que eso a veces pase, ¿no? Sí, entonces nos ayuda mucho. Edgar, unas últimas palabras para nuestra audiencia para que aprovechen lo que estamos hablando al máximo. Pues únicamente yo me llevo esto hoy, Sergio y queridos amigos, y los invito a que lo hagan también. Averigüen cuando estén hablando con alguien, qué quiere esa persona, de qué está hablando, qué hay detrás de esa conversación que está teniendo con usted, qué está escondiendo. Haga preguntas para saber qué es lo que está, no voy a decir ocultando, pero a veces la gente ni siquiera sabe cómo expresarlo y a veces con preguntas que nosotros hacemos logramos que ellos se expresen mejor. Averigüémoslos y estoy seguro que nuestra comunicación va a comenzar a mejorar, Sergio. Definitivamente, no echemos en saco roto las habilidades de comunicación que tenemos que desarrollar para impulsar nuestra carrera. Esto va para todos los técnicos que nos están escuchando y que dicen, no, pero si estudiar, yo pasé horas estudiando, ¿por qué no me notan? ¿Por qué no me ven en la empresa? Puede ser que lo que necesitemos mejorar es nuestra habilidad de comunicación, queridísima audiencia. Así que quédese con nosotros en los siguientes capítulos. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. ¿Tu fe se limita a creer o tus obras